Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por venir y por acompañarnos hoy. En primer lugar, quería darle las gracias a Abogacía Joven por la organización de este primer seminario dentro del ciclo de Derecho Inmobiliario que va a constar de 3 encuentros en total. Y es un placer poder inaugurar esta serie que promete ser realmente interesante y muy útil para todos los que trabajamos en este sector. También quiero dar las gracias a Abel Marín, que es fundador de Marín y Mateos Abogados y un reconocido experto en derecho de sucesiones, familia y conflictos inmobiliarios. De hecho, estábamos bromeando antes de empezar y ha dicho que no le importa que le hagáis preguntas difíciles, así que aprovechad. Hoy tenemos la suerte de contar con él como ponente de este primer seminario y que se llama Herencias con activos singulares, inmuebles y sociedades. Y mi nombre es Enrique Cadórniga, yo soy el director de marketing de Mavericks Inmobiliaria, que es la empresa que patrocina este evento. Y antes de comenzar, quería aprovechar un momento para contaros brevemente qué es Mavericks y el tipo de colaboración que estamos desarrollando con abogados. Mavericks es una boutique inmobiliaria en lo que ayudamos a propietarios a vender sus casas. Y gran parte de las operaciones que realizamos es gracias a abogados como vosotros, que cuando tiene un cliente con una necesidad de vender, nos llaman, normalmente en casos de herencias y de divorcios, y nos recomiendan y nosotros compartimos el beneficio con ellos de la operación. Entonces, el tipo de colaboración es muy sencillo. Estamos pues, más que acostumbrados a trabajar con despachos y con profesionales independientes. Y si en vuestro día a día como abogados encontréis con algún caso de un cliente que quiera vender la propiedad, les podéis poner en contacto con nosotros. Mabris lo que hace es ofrecer una valoración gratuita del inmueble sin ningún tipo de compromiso para que el propietario sepa a qué precio puede llegar a vender su propiedad para obtener el máximo beneficio posible. Y cuando entregamos ese informe, pues también presentamos los servicios de venta inmobiliaria. Y lo normal es que en un porcentaje muy alto de los casos les guste cómo hemos realizado esa propuesta y acaben contratando el servicio. ¿Vale? Si el cliente acepta y la operación se cierra con éxito, el abogado en este caso pues recibe una comisión por el simple hecho de habernos compartido el contacto, ¿no? Que es algo que tiene mucho valor, pero intentamos que a nivel de esfuerzo pues recaiga todo en nosotros. Y para que os hagáis una idea de una propiedad que tenga un valor de 800.000 euros, por ejemplo, pues más o menos se genera una comisión de 8.000 euros para ese abogado que nos ha compartido el contacto. Así que si en algún momento algún abogado está interesado en colaborar, Abogacía Joven va a dejar mis datos en el chat y podemos hacer un acuerdo de este estilo. Y ahora sí, no me extiendo más y os dejo en muy buenas manos con Abel Marín, que seguro que os va a ofrecer una sesión muy interesante. Hola, comparto ya pantalla, ¿verdad? Bueno, muy agradecido a los convocantes y sobre todo muy agradecidos a los que estáis invirtiendo vuestro valioso tiempo en escucharme y espero que os sea de utilidad. ¿Qué preferimos todos? ¿Prevenir o curar? Todos sabemos que más vale prevenir. En mi opinión, la buena abogacía debería de preocuparse igual que la buena medicina, más en la prevención que en la operación, que en los paliativos. ¿De acuerdo? En el derecho de sucesiones es especialmente importante y fácil. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de otorgar testamento. Y entonces, pues bueno, el 99% de las situaciones de conflicto pueden solucionarse si lo tenemos claro en el testamento. La mayoría de gente no hace testamento cuando es joven, a partir de los 40 ya empiezan a tener conciencia, pero mucha gente fallece sin testamento y más allá, cuando se tiene ya 60, 70 años, pues a algunos ya les empiezan las prisas. En general, yo aconsejo siempre hacer tantos testamentos como en la vida como la vida nos vaya cambiando. Evidentemente, con 25 años pues no tenemos mucho y con 35 igual ya tenemos hijos, alguna relación estable, propiedades compartidas con esa relación estable, que puede ser por vínculo de matrimonio, puede ser pareja de hecho. Con 45 y los hijos ya son algo más mayores, con 55 a los hijos ya nos han dado algún disgusto, con 65 a algunos ya le hemos puesto la cruz o lo que sea. Se pueden dar 1000 situaciones. Y nuestro patrimonio también va creciendo o disminuyendo o endeudándonos, etcétera. Por lo tanto,
lo que solemos ver es que la mayoría de las personas tardan en hacer testamento. Cuando lo hacen un testamento básico, salen con una creencia de notaría errónea a la que realmente es y no lo cambian nunca más y su patrimonio va cambiando. Y como en casi todos los patrimonios familiares, la mayoría hay algún inmueble singular que hace especialmente complicada la partición de la herencia. Parece una pregunta tonta, pero me gustaría antes hacer esta introducción. ¿Qué es una herencia? Parece obvia, pero es un contrato para repartirse entre varios herederos el patrimonio dejado por una persona fallecida en base a unas reglas que en muchos casos es asimétrica y con unos mínimos legales que se han de reservar a ciertos familiares, la legítima que todo el mundo conocemos. Vamos a detenernos un poquito. Contrato. Un contrato. El objeto del contrato, repartir y adjudicar lo repartido. Varios adquirientes, los llamados a la herencia, pueden ser herederos o legatarios. Algunos herederos forzosos, otros voluntarios, porque el testador así lo ha decidido. Un patrimonio. Unas reglas. ¿Qué reglas? Las que dice el testamento con sujeción a la ley y si no hay testamento, el Código Civil. Y asimétricas, muy importante, son asimétricas. ¿Por qué son asimétricas? Son asimétricas en muchos casos, no en todos, en muchos casos porque suele haber viudos o viudas, ¿vale? Y el cálculo de la cuota vidual o el cálculo de lo que el testador decide legar normalmente al viudo o a la viuda, pues suele ser diferente al resto de herederos. Ahora lo veremos más adelante. Vamos a hacer un breve resumen y recordatorio de lo que son las legítimas y cuántos son. Una porción que sí o sí, salvo casos de desheredación, se debe de respetar a ciertos familiares en función de su parentesco. La legítima larga de los descendientes, de hijos, o en caso de fallecimiento, premoriencia, renuncia o incapacidad de alguno de los hijos, pues será para sus descendientes. La legítima larga son 2/3, esto lo sabemos casi todos, yo creo que todos. Siendo la estricta un solo tercio. Y el siguiente tercio, el de mejorar, que podemos mejorar a uno de nuestros descendientes, que pueden ser hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Yo he llevado herencias hasta de tataranietos, con tatarabuelos. El cónyuge, que es el usufructo del tercio de mejora, cuando hay hijos, y aquí es donde empieza la asimetría que hablaba en la diapositiva anterior. Los padres y los abuelos, es decir, los ascendientes, los padres y a falta de padres, abuelos, tienen una legítima cuando no hay hijos y hay matrimonio. Ojo, hay muchas parejas, hoy en día la sociedad ha cambiado mucho, estos 140 años de Código Civil, y ahora hay muchas parejas que no están casadas y hay muchas parejas que incluso casadas no tienen hijos. Ya que hay que contar con la legítima de los padres, de los suegros, ¿vale? Importantísimo. Y también hay que tener muy en cuenta la legítima de las personas solteras. Las parejas, de hecho, hoy son casi mayoría en las uniones estables. La legítima de los padres, de lo que tú llamas tus suegros o suegra, aunque no estés casado, es el 50%. Ojo, es mucho. Y no confundamos el tratamiento similar que hace el impuesto de sucesiones entre parejas de hecho y vínculo matrimonial, es decir, el cónyuge está bonificado en el impuesto de sucesiones por causa mortis causa, y las parejas, de hecho, en la inmensa mayoría de comunidades autónomas están equiparadas a los cónyuges, pero no así en derechos hereditarios en nuestro Código Civil. Sí en la mayoría de derechos forales, pero no en nuestro Código Civil. Es decir, tu pareja, de hecho, aún inscrita,
no es tu cónyuge ni tiene derechos hereditarios. Se los puedes tú otorgar en el testamento, respetando todos estos condicionantes, que son elevados. Si no estás casado, solo puedes disponer del 50% tú, si tus padres viven efectivamente. Si solo vive uno de los padres, esa mitad sigue siendo la misma, pero solo al padre o solo a la madre superstite. Voy avanzando en la introducción, luego entramos en materia. Por lo tanto, vamos a hacer un resumen. Formar un inventario, debe de haber unanimidad en todo, o casi. Casi es cuando nos vamos a la vía judicial o al nombramiento de contador partidoctativo, que luego hablaremos un poquito de ello. Formar el inventario. Hoy vamos a tratar sobre todo esta ponencia de valorar y tasar los bienes, la madre del cordero. Habrá que hacer lotes, evitando lo máximo el proindiviso. Muchas veces la propia singularidad de los bienes y que se tengan que adjudicar en proindiviso porque las matemáticas no dan para otra forma, estos lotes son bastante complejos en muchas ocasiones. Aplicar las reglas del Último Testamento, pues vamos a profundizar bastante, respetando la legítima de todos y muy importante que casi siempre se deja olvidado. Y cuando digo casi siempre es que en la mayoría de testamentos que leo y he leído, y son ya miles, no se dispone nada de la liquidación de los gananciales. Muchos matrimonios de los que ahora están ya en edad avanzada, es decir, donde la mortalidad ya empieza a partir de los 65 o 70 años, muchos matrimonios están casados en régimen de gananciales, que es nuestro régimen más habitual. Y una herencia no se puede partir si no se liquidan los gananciales de forma simultánea, anterior o simultánea. Es decir, que siempre de un matrimonio en el que se quede la viuda o el viudo, la liquidación de gananciales debe de hacerse. Y ojo, en el testamento podemos dar órdenes de cómo deseamos que se haga esta liquidación de gananciales. Casi nunca lo vemos en un testamento. No es que sea muy extensa las atribuciones que tiene, porque el otro cónyuge está también superstite, pero sí que es muy orientador y orientativo si el tema se complica. ¿Vale? Cuestiones también muy importantes que complican la singularidad de algunos bienes y en general todas las herencias es cuando hay menores de edad, es decir, ha fallecido el padre o la madre jóvenes y ha dejado un niño o niña menor de edad, o hay un nieto que es sustituto de su padre premuerto o de su madre premuerta y es menor de edad. En estos casos necesitaremos aprobación judicial de la partición y necesitaremos en algunos casos el nombramiento de defensor judicial. Defensor judicial es un tercero que entra en la herencia para velar por los derechos de ese menor de edad cuando concurre con un progenitor, su tutor legal, es el que mantiene la patria potestad, como coheredero. Hay conflicto de interés, es decir, si unos abuelos nombran heredero al padre y al nieto, hijo de ese otro hijo, pues hay una colisión de intereses, ¿vale? Y un posible conflicto. En ese caso habría necesariamente un defensor judicial, salvo que se partiera y se hicieran lotes totalmente, como llamo yo, a escuadra y cartabón, es decir, todo por indiviso según cuota. Entonces ahí no hay conflicto de intereses, pero no es aconsejable los proindivisos, o muchas veces ni aconsejable ni deseable por los propios herederos. Lo mismo sucede cuando nos encontramos que concurrimos a la herencia con un hermano con déficit de capacidad cognitiva, que puede ser desde nacimiento, pues ese hermano o hermana pues, que tiene una discapacidad de nacimiento, síndrome de Down u otras dolencias o limitaciones, o puede ser sobrevenida, un ictus, un Alzheimer, es decir, enfermedades, una esquizofrenia que aparece pues, a la edad de los 25 años o similar.
Y también a veces pues, hay cuestiones, ¿no?, como las donaciones hechas en vida, que tienen que traerse no siempre a colación. No confundamos la colación con la imputación a efectos de cálculos de legítimas, que esas siempre se dan, y las colaciones solo es cuando la donación se ha hecho colacionable. Que quizás vaya un poquito rápido, pero es la introducción para detenernos ya más detenidamente en a qué llamo yo bienes o activos singulares. Pues lo clasifico, una clasificación mía, fruto de la experiencia, de lo que vemos todos los días durante décadas. Pues el primer gran grupo es los de difícil valoración. Luego hay algunos que no son tan difícil valoración, suelen coincidir, pero pueden que no tengamos tan difícil valoración, pero sean de muy difícil realización o venta. En general, también todos los que tengan naturaleza societaria, mercantil, comercial. Y hay otros que, aun no siendo intrínsecamente especiales o singulares, el hecho de que tengan que encajar con el usufructo vitalicio del viudo o la viuda los convierte en singulares. ¿Vale? Ahora explicaremos por qué y pondremos ejemplos. ¿De acuerdo? Empezamos. Los de difícil valoración, y los he juntado con los de difícil realización, porque a veces coinciden, a otras veces no. Inmuebles de patrimonio arquitectónico o emblemáticos, es decir, en la típica casa solariega, el típico edificio protegido en determinado municipio, que a lo mejor está en estado no de ruina, pero sí que necesita actuación de reparación, protección, aseguramiento de rehabilitación, ¿vale? En estos casos encontramos que es de muy, muy difícil valoración. Me viene a la mente de un señor en un municipio de una provincia de Valencia, de la Comunidad Valenciana, que heredó de un tío suyo un palacete. Un palacete que, ojo, no tenía ni siquiera, por supuesto, instalación eléctrica, nunca la tuvo, no tenía ni siquiera cometida de agua corriente, es decir, estaba siglos ahí. Una fachada preciosa, por dentro peligrosa de andar por él, pero se valoró altísimo por la administración. Al ser de un colateral, se aplica el impuesto de sucesiones con todos los coeficientes multiplicadores y arruinó a esta persona, no la arruinó directamente. Actualmente aún sigue teniendo su jubilación embargada y su patrimonio por no poder hacer frente al impuesto de sucesiones. Es imposible saber el precio de ciertas cosas, porque yo lo que digo siempre a los clientes, y os aconsejo que lo tengáis en cuenta, el precio real de un bien es el cheque que te pagan cuando te lo compran. Pero a efectos de una partición de ese contrato inicial que hablábamos al principio, contrato para repartir entre varios un patrimonio con reglas asimétricas, hay que ponerle un valor. Y tenemos que tener acuerdo. Y es muy difícil. Otros muy típicos. La típica casa del pueblo. La vivienda de verano. La que todos queremos. Pero resulta que en ese municipio, que en invierno viven 80 personas, en verano se llena de amigos, de familiares, y está casi masificado. No hay casa sin estar ocupada en las fiestas del pueblo, pero cuando acaban las fiestas del pueblo o acaba el verano, pues se queda vacío, como siempre. Aquí no hay testigos inmobiliarios apenas, es decir, no hay trasiego, no hay venta, no hay anuncios de viviendas en portales, en Idealista, en Fotocasa de ese municipio. Puede haber una o ninguna o dos precios. No hay dos casas iguales, porque nunca hay dos casas iguales en un municipio rural, en un pueblo, ¿de acuerdo? Y hay una ley universal que no está en el BOE, pero os digo yo que es universal, es que siempre hay algún hijo o hermano
que quiere la casa del pueblo y hay otro pues, que no la quiere, ¿no? Y la ley universal dice que el que se la quiere quedar la valora muy barato y el que quiere que le compensen en dinero pues la valora muy caro. Y ahí está el problema, ¿vale? Cuando enviamos tasaciones, tanto si es un inmueble de patrimonio cultural o emblemático o histórico o son este tipo de casas de pueblo, evidentemente un tasador es capaz de tasar. Pero, en mi opinión, las tasaciones son útiles, necesarias, pero las carga el diablo. Podemos encontrar, que me perdonen los tasadores, pero es práctica, podemos una vivienda de pueblo ser tasada de forma totalmente ciega por 10 tasadores diferentes y no van a coincidir ninguno de los valores de las 10 tasaciones. Habrá una campana de Gauss de precio de un extremo a otro bastante elevada. ¿Por qué? Por muchos motivos. El principal es porque algunos tendrán sesgo de comercialidad, es decir, de si son vendibles o no vendibles y tomarán testigos de precios de pueblos cercanos, aledaños, de la misma comarca, y otros tasadores más técnicos tendrán el sesgo del valor de reposición, es decir, qué cuesta construir una casa con esos metros construidos, con esas alturas y con esas características, depreciado también por la antigüedad, es decir, parte de amortización inmobiliaria por la antigüedad que tiene. Y harán ahí un cálculo actuarial entre el valor de reposición y el envejecimiento de lo que realmente hay y sacarán ahí un valor que a unos familiares les parecerá elevado y a otros irrisorio, ¿de acuerdo? Y ahí habrá, pues ya entiendo que un conflicto. Minas, montes, cultivos, prados. Muchos de nosotros tenemos familiares abuelos que han sido agricultores o ganaderos. Esto es lo de siempre. Vas a enviar a un ingeniero de caminos y montes, o de minas y montes, perdón, o un ingeniero agrónomo o agrícola, te van a hacer sus cálculos, también hay valores orientativos a efectos del impuesto de transmisiones patrimoniales y de sucesiones en cada comunidad autónoma, pero cada parcela tiene su valor. Y luego vamos a consultar a los que son oriundos del municipio y nos vamos a encontrar pues lo de siempre. Eso no vale nada, nadie lo quiere, pero todo el mundo que cultiva allí al final acaba comprando tierras. Es decir, hay un oscurantismo, una opacidad muy elevada en este tipo de cultivos o de bienes. Otra que es súper preocupante. Las viviendas en suelo rústico, no urbano, fuera de ordenación urbano. Hay millones en España. El típico chalet que se hizo en suelo rústico, muchas veces lo hicieron los propios propietarios, es decir, la familia entera, allí los fines de semana, sin proyecto de arquitectura, sin licencia, muchísimos de ellos en situación de alegalidad, es decir, construidos cuando no había regulación, cuando aquí, bueno, como en cualquier sociedad, pues, no, el derecho urbanístico es moderno, es del siglo XX, no es y de finales del siglo XX en España, de acuerdo, la ley del suelo, todo eso. Entonces, claro, se van construyendo, otros son más recientes, hay algunos que tienen incluso procedimientos de infracción y son los más conflictivos. ¿Por qué? Porque tan solo hace 20 años estas viviendas se vendían y se hipotecaban, pero ahora la banca tiene unas restricciones que no suelen conceder préstamos con garantía hipotecaria sobre estas viviendas. Entonces vemos auténticas mansiones, mayor o menor gusto, ¿vale? Porque cada uno se la hace para él, con su frontenis o con su pista de tenis, con su piscina, etcétera, que las llamamos ilegales. Algunas son flagrantemente ilegales por haber sido construidas recientemente en contra de la norma. Otras son alegales. Claro, la declaración de obra preexistente e inscrita en el registro de la propiedad
la inmensa mayoría de clientes vuestros van a creer que la tienen legalizada. Bueno, la tienen inscrita. El registro de la propiedad no da legalidad, da publicidad. Simplemente publicidad, ni siquiera titularidad. ¿Vale? Entonces, bueno, la tradición nuestra es que se han ido vendiendo, pero ahora cada vez vivimos en una sociedad más rigurosa, gracias a Dios, y esto genera problemas. ¿Por qué? Porque si uno de los herederos se adjudica la casa en el chalet, o la casa de la sierra, o cada uno que la llame como quiera, y el otro hermano el piso en la ciudad, en Getafe, Madrid, Alcobendas, lo que sea, podemos encontrarnos que estas viviendas después no te dejen realizar obras ni menores ni mayores. ¿Por qué? Porque se inicia un proceso de infracción urbanística. Puede que no, puede no, casi seguro que no te dejan empadronarte. Si no te dejan empadronarte, tampoco tienes acceso a la sanidad pública en ese municipio, ni preferencia en la escolarización de tus hijos. Eso genera problemas. Y después, si la quieres vender, es posible que el comprador necesite financiación hipotecaria. Si está en suelo rústico, esto puede generar un problema importante, porque te cueste más venderla o tengas necesariamente que bajar el precio de venta. Si en la partición de herencia recibisteis tú y un hermano o hermana, pues tú el piso de Madrid por valor de 500 y tú la casa, el chalet, por otro valor de 500, y resulta que cuando vas al cabo de un tiempo ves los impedimentos y tiras a venderla, pues a lo mejor dices, ostras, no vale 500, es que me van a dar 200, y entonces aquí entra un problema fuerte. Si además se sabe ya a priori, pues lo que puede llegar a dificultar es el reparto y la formación de lotes, porque a lo mejor uno de los hermanos dice, vale, yo me adjudico el chalet, pero a valor de 200, tú la casa, el piso a valor de 500, me tienes que compensar en 150.000 euros, porque si no hay 700 de valor, 350 cada uno, yo me adjudico un bien por valor de 200, pues hasta los 350 me tienes que compensar. A lo mejor el otro dice, bueno, no estoy de acuerdo, y se genera ahí pues un conflicto lógico. Inmuebles indivisibles de extraordinario valor. Me viene a la mente una compañera, una abogada, que me dice, a ver, por favor, ayúdanos en esto, ¿no? Los padres ya están mayores y, bueno, se llevan fenomenal todos, pero tienen un problema. El patrimonio todo ganancial vendrá a ser aproximadamente 6 millones de euros, es decir, muy bien. Pero la vivienda habitual está valorada en 4 millones de euros y además es indivisible, porque es una vivienda plurifamiliar. Un piso, dúplex, con terrazas, ático, 7 habitaciones, espectacular, en un lugar emblemático de una ciudad española. Ninguno de los 4 hermanos va a poder quedárselo. Todos querrían quedárselo, pero ninguno va a poder compensar a cualquiera de sus hermanos ahí. Y esto hay que pensarlo tranquilamente. ¿Qué se hará? ¿Cómo se hará? ¿Cómo se realizará ese bien? Difícil valoración. Arte, joyas, vehículos antiguos, embarcaciones. Yo he hecho herencias que el arte que había dentro de la vivienda habitual tenía más valor que todo el resto de bienes. Son poquitos los casos, pero los hay. Si sabemos que los hay, vamos a pensar el testamento previamente. Nos vamos a morir, falta tiempo, sentémonos con el cliente, escuchémoslos. ¿Cuáles son las preocupaciones? Prevención. Muy habitual. Vamos a pasar a los bienes también de naturaleza societaria y mercantil. Es muy habitual concentrar el patrimonio por motivaciones fiscales. Los padres pues, han ido todo el patrimonio titularizándolo en una SL.
y a veces era la misma SL con la que tenían una actividad empresarial o económica, es decir, pues tenían una industria de, no sé, de carpintería, pues a la vez compraron la nave que luego cuando crecieron y además fueron comprando pisos y los pusieron ahí, además pues, daban los coches de alta ahí que utilizaban todos, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Y hay a veces en estas, sociedades que a veces son patrimoniales o a veces no. Sabéis que la calificación de patrimonial o no patrimonial es una calificación fiscal, no mercantil. Pues bueno, hay un patrimonio importante. Claro, si yo tengo 3 hijos y los nombro a los 3 hijos por partes iguales y todo mi patrimonio está en una sociedad mercantil, si 2 de los hijos llegan a un acuerdo en contra del otro, por ejemplo, el mayor y el pequeño se llevan muy bien y la del medio, pues lo que sea, no se llevan bien, no hay buena sintonía. Tienen la mayoría accionarial de participaciones. Si esta sociedad da unos beneficios, podrían decir, pues ahora ya no los da. ¿Por qué? Porque nos subimos nosotros el sueldo totalmente o tomamos decisiones empresariales para que no haya beneficio. Pueden asfixiar perfectamente al socio minoritario. Esto no es inusual, es bastante habitual, ¿vale? Discrepancias en la administración de las sociedades. Si se convive con el viudo y el viudo era ganancial, pues le puede corresponder el 50% si es el único bien esta sociedad, pero ya hay una asimetría porque le corresponde el 50% más más el usufructo. A lo mejor el usufructo de las participaciones podría dar derecho, da derecho a los dividendos, pero no tiene, es el nudo propietario el que tiene los derechos de representación, de voto, la titularidad. Es decir, los derechos políticos de las acciones las tiene el nudo propietario, no el usufructuario. Si el usufructuario, el que tiene el derecho político, decide que no hay dividendos, ¿para qué le sirve el usufructo al viudo o a la viuda? Para nada. Se podría ahí pues, empezar una guerra de impugnación de acuerdos sociales, separación de la sociedad, bueno, en fin, un calvario. Un calvario que mientras haya unos herederos que tengan la mayoría, pueden hacer la vida imposible a esa minoría. Otro tipo de inmuebles singulares o especiales, las edificaciones. Me viene a la mente unos industriales de la industria del jamón. Pues ya se imagina, es en Teruel precisamente, ¿no? Pues bueno, pues tenían allí una nave antigua, la ampliaron y luego en otra tercera fase hicieron unas instalaciones industriales importantes y de valor elevado, porque ahí está el coste. No lo compra nadie. Vale mucho para mantener la actividad, pero si no hay sucesión empresarial por los hijos que quieren seguir la actividad, pues el valor que se le puede dar si algún otro competidor del sector quiere, le interesa en esa población donde solo está esa edificación industrial, porque no hay más que esa, ¿no? En toda la comarca o alguna más, pues son muy, muy complicadas de valorar. El fondo de comercio y la marca comercial, importantísimo. Hay muchos negocios que se ejercen como persona física. Vamos a poner un taller, un comercio de alimentación consolera en un sitio emblemático de cualquier ciudad, el típico horno, confitería, charcutería, gourmet o cualquier otro tipo de negocio que va muy bien, pero el empresario sí está en estimación directa, es una persona física y ahí hay un fondo de comercio. Estos son bienes muy difíciles de valorar y que convendría tener reglas de valoración o la marca comercial. ¿Vale? A veces una empresa vale casi lo que vale su marca. La marca puede estar dentro, ser titularidad de la sociedad o puede ser titular del testador. Hay que saberlo antes. Muy similar a la marca comercial
hoy en día son los sitios web. Hay webs que tienen millones de visitas. Hay webs que el ratio de conversión en oportunidades, que los embudos de venta son hiperlucrativos. En la abogacía también hay webs de despachos jurídicos que es su principal fuente de captación de clientes. Derechos de explotación, pues vamos a ver. Un derecho de explotación pues, de una mina, por ejemplo. ¿En qué grado de explotación está? Igual estamos ya, le queda un 90% de extracción, o igual le queda poca. O igual hay no sé, limitaciones legales o que impiden esa explotación. Yo creo que a estas alturas ya vamos viendo mucha problemática hasta estas alturas de la presentación. Vale, y ahora, por último, voy a nombrar los bienes que no son singulares, que son normales, pero que acaban siendo singulares en la herencia o conflictivos por el difícil encaje que tiene con el usufructo vitalicio a favor del viudo o de la viuda. ¿Vale? La vivienda habitual, la típica herencia en la que solo hay un bien y algún saldo pequeño en una cuenta y un vehículo de poco valor, pero el 90 y tantos % del valor hereditario es la vivienda habitual. Claro, si es un piso normal, puede ser un piso normal, no tiene nada de especial, pero lo hace singular porque es el único bien y porque concurren a lo mejor los hijos con la viuda. Claro, si la viuda o el viudo es el padre o la madre de los herederos, pues bueno, hay casas, hay tipos de relaciones y situaciones familiares de todo tipo, pero viene siendo lo más habitual soportar el usufructo, la carga, la limitación del usufructo vitalicio de tu madre o de tu padre. Cualquier familia que de bien avenida, puede ser que no. Y tenemos que recordar que la legítima estricta es intangible, es decir, que el heredero puede exigir que se le abone su legítima estricta sin ninguna carga o gravamen o limitación. Es decir, el pleno dominio. Si solo hay una vivienda y hay 2 hijos, uno puede decir, no, yo la legítima estricta la quiero. Pues ahí habrá que darle el pleno dominio de una sexta parte, la mitad de un tercio. El otro puede estar grabado, pero ya tenemos una sexta parte y esa sexta parte puede ser enajenada, puede dar derecho a presentar una demanda de extinción de condominio o de división de cosa común, o puedes incluso exigir la compensación por el uso exclusivo de tu parte. Esto es inusual con tu padre o con tu madre, porque aunque no haya buena relación, pues bueno, siempre hay vínculos consanguíneos o familiares estrechos y aunque sean un poco difíciles, pues bueno, pero cada vez en nuestra sociedad es más habitual concurrir con el cónyuge de tu padre o de tu madre que no eres tu padre o tu madre, es decir, segundas o terceras nupcias o relaciones. Entonces, claro, cuando esto se da entre la viuda de tu padre que no es tu madre, pues esto es especialmente conflictivo. ¿Vale? Líquidos monetarios o financieros. Estos a priori decimos, bueno, si no tienen complicación, porque algo líquido, un saldo no tiene ninguna complicación. Bueno, vamos a ver los siguientes ejemplos. Un testador deja un patrimonio de 1 millón de euros y nombra a sus 3 hijos herederos por partes iguales. Lega a su esposa el usufructo vitalicio. Vamos a ver estos bienes a priori, si no pensamos demasiado, fácilmente repartibles. La viuda tiene 79 años. Su usufructo por la edad vale el 10%. El marido pretendía
que con los dividendos o los resultados o los intereses de ese 1.000.000 de euros, su viuda no tuviera problemas, no tuviera necesidades económicas. Si ese 1.000.000 de euros, lo estoy poniendo ejemplos extremos, ¿vale? Si ese 1.000.000 de euros los tengo en acciones de Inditex, pues la viuda cobrará los dividendos y le da el usufructo que den esas acciones de Inditex. Pero claro, ¿y si los hijos deciden vender esas acciones de Inditex y en el testamento no se obligaba a prestar fianza a los herederos para garantizar el usufructo, cosa que vemos no pocas veces? ¿Y si lo tengo en un fondo indexado, por ejemplo, un fondo de inversión que no da dividendos, que recibe la usufructuaria si no hay dividendos? Menuda gracia. El fondo sigue creciendo, ganando valor o depreciándose, da igual, pero ni los herederos pueden disponer de él porque está grabado con el usufructo, ni hay dividendos. Por lo tanto, el viudo o la viuda tampoco está recibiendo rendimientos algunos. Se ha desvirtuado totalmente el espíritu del testamento, la intención que tenía el testador. En bonos y letras del tesoro lo mismo, tienen vencimiento, está muy claro, ahí se recibe el cupón de los dividendos, o sea, de los intereses por la viuda, pero ¿y cuándo vencen? Ahí hay un dinero, ¿qué hacemos con ese dinero? ¿Volvemos a contratar bonos? ¿Por qué? ¿A qué tipo de interés? Habrá bonos, aquí en Europa han estado los tipos de interés casi 10 años rozando el cero, es decir, los plazos fijos no daban rendimiento, ¿vale? Y las tres, y puede ser también que todo esto, junto con la vivienda habitual, lo que sea, estén en una sociedad patrimonial, como os he hablado anteriormente. Todo ello pues, presenta unas dificultades que si no se prevén en un testamento, pues tendremos conflicto y dificultades para aplicar algo sensato y que haya un acuerdo. ¿Vale? Bien, Abel, nos has presentado un montón de situaciones conflictivas y de difícil... Bueno, pues yo os digo, algún consejo, como abogados jóvenes que seréis la mayoría, pues que con estas 4 cosas podemos solucionar la mayoría de estas situaciones. Precedido a esto, hay una cosa insalvable: escuchar mucho a los clientes. Que os expliquen sus preocupaciones, cómo son sus hijos, qué es lo que temen, cómo es su patrimonio y qué es lo que desean. Dedicarle tiempo a escucharlos. Luego pensar. Uso de los legados, incluso condicionales. Por ejemplo, lego a mis hijos las participaciones de la sociedad donde tenemos todo el patrimonio, condicionado a que garanticen una renta a su madre o a mi viuda de X euros al mes, actualizados con el IPC. Protegido además con la cautela socini. Si alguno no respetara lo ordenado por mí, el testador o la testadora, aquel heredero que no respetare lo ordenado por mí perderá su condición de heredero y se le legará lo que por legítima estricta le corresponde. Claro, cuando ponemos la cautela socini, en general en el testamento o en particular algunos legados, tenemos muchas más garantías de que ni siquiera se discuta eso, se aplique y punto, ¿vale? Para evitar que esas mayorías societarias desvirtúen el usufructo que queríamos para la viuda o para el viudo o para alguno de los hermanos que le dejan sin rendimientos y sin propiedad. Facultar al viudo o a la viuda conmutar su usufructo, es decir, la capitalización, que no se suele decir, se suele entender, pero en la mayoría de testamentos que vemos no caen
los testadores, o el oficial de la notaría o el abogado que lo ha redactado, en la capitalización. Además, muy importante, la facultad de la capitalización del usufructo, porque a efectos del impuesto de sucesiones y del impuesto de ITP se puede estar grabado tributariamente si no se faculta a conmutar el usufructo. Una línea nos ahorra miles de euros en impuestos. Y muy importante, el nombramiento de albaceas contador partidor, que imagino que la mayoría conoceréis las figuras. El albacea es aquel que está facultado a administrar el patrimonio hasta la partición. Muy importante, por ejemplo, en el caso de un negocio como persona física. Hay un albacea, pues el fallecido tiene un negocio con 5 trabajadores, pagar unos alquileres, etcétera, el negocio no puede cerrar. Como no hubo un apoderado y están ahí los herederos que aún no se han adjudicado, no han llegado a ese acuerdo, pues el albacea puede ir pagando nóminas, etcétera. Bueno, administrar. En una sociedad lo normal es que una sociedad tenga varios apoderados de facto mercantil, entonces no suele ser tan necesario, pero puede también que no los haya y la figura del albacea sea muy importante. El contador partidor es aquel que forma el inventario y hace las valoraciones, complicadísimos en los casos que hemos dicho, donde hay inmuebles singulares o bienes singulares, y es el que decide cómo se reparte la herencia. Claro, se la podemos hacer fácil si hemos utilizado las figuras masivas de los legados, es decir, casi todo el patrimonio lo hemos distribuido en legados, pues le facilitamos mucho el trabajo al contador partidor, pero si no lo hemos hecho así, pues se tendrá que calentar un poquito más la cabeza. A veces el contador partidor, bueno, a veces no, casi siempre el contador partidor ofrece a los herederos que sean ellos directamente los que firmen, pero si hay alguno que no quiere, pues el contador, o ninguno, el contador partidor puede firmar y eso pues, va a misa, es totalmente eficaz. Es solamente impugnable un cuaderno particional, como bien me imagino que sabéis, si se lesiona más de una cuarta parte a cualquiera de los adjudicatarios. ¿Vale? Por eso siempre el contador partidor lo primero que va a hacer va a ser una tasación. Claro, en todos los casos que hemos puesto, el rango de valor de las tasaciones puede ser amplio. Entonces hay que tener cuidado. La administración de la herencia es, bueno, si al final llega a ser litigiosa, pues habrá que nombrar un administrador de la herencia. Y contenido extra que damos, no sé si vamos bien de tiempo, le pregunto al moderador, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Vamos bien. Vale. ¿Qué cosas me gustan a mí? Vamos a poner, o ideas que os doy, ¿vale? Y otras cosas que no son bienes, pero sí que afectan en las herencias y muchísimo. Primero, establecer en un testamento, si ya tenemos bienes singulares o especialísimos, porque es muy difícil valorarlos, adjudicarlos, pues la típica casa que sí que vale mucho, pero es que no hay ni Dios que la compre, una nave industrial también que no, o la vivienda de extraordinario valor, ¿vale? Que todos los hijos la quieren, pero todo el mundo no está de acuerdo en ponerse en el precio. Pues yo, por ejemplo, a veces redacto como una especie de normas o procedimientos dentro del testamento. Por ejemplo, ordeno a mis herederos que en el plazo máximo de 3 meses desde mi fallecimiento encarguen una tasación en la compañía X. Podemos decir TINSAS o tasa, la que sea. O en una compañía tasadora de reconocido prestigio homologada por Banco de España y Ministerio de Economía. ¿Vale? Ya les estoy ordenando que en el plazo de 3 meses la valoren por un tasador, no que estén aquí cada uno opinando del precio. Que se abra un plazo, por ejemplo, esto son cosas que he hecho yo, ¿no? El plazo tras la tasación, un plazo de 1 mes o de 2, ¿vale? Para que cualquiera de mis hijos o herederos pueda ofrecer a sus
hermanos, el precio arrojado por esa tasación. Y que si no hubiera consenso, pues que se hiciera una puja en la notaría de don o de doña, y indicamos una notaría para que se presenten ahí las plicas o las ofertas como una especie de puja, subasta privada, o si no, que se haga por sorteo. Sorteo lo desaconsejo. Tuve un caso en el que dos hermanos, un hermano y una hermana, están hiper enfrentados, muy enfrentados. Hicimos 2 lotes, tasados, todo bien, eran los 2 lotes bien, pero en uno de los lotes estaba un inmueble singular, con una carga emocional muy alta, la casa de verano, donde todos han pasado ahí los veranos desde la infancia y ambos 2 hermanos, él y ella, lo querían. No les importaba tanto el valor. La ambición era la cosa, no el valor. Pero tampoco, como estaban enfrentados, tampoco querían regalarlo. Y al final acordamos entre los abogados de cada parte, había también un contador, se designó un notario contador, por sorteo. Y la suerte pues favoreció a uno y perjudicó al otro. Eso crea un dolor de por vida y un resentimiento de por vida. Casi que es mejor, en mi caso, si no hay acuerdo, pues para nadie se vende. Ya, y proponer en el testamento pues que si no hay acuerdo, pues que se ordena comercializarlo con una inmobiliaria, que puede ser que cada uno proponga una o que sea así con exclusivos o sin exclusivos, es decir, ahí ya la imaginación de cada uno, ¿vale? Otro tema muy importante, no es un pasivo, es un riesgo latente. Los avales no son deuda. Si un padre ha avalado a una sociedad, a sus socios o a uno de los hijos, el préstamo avalado, la obligación avalada puede estar perfectamente pagándose y no estar en mora ni nada, pero pudiera ser la autoridad entrará en mora y en ejecución, en reclamación. Esto no entra en el inventario, pero hay que tenerlo en cuenta, porque pudiera ser que haya avalado a uno de tus hermanos o hermanas para la compra de su vivienda con su cónyuge, es decir, con tu cuñado o tu cuñada, luego las cosas no ir bien, esa hipoteca no pagarse y venir una deuda a posteriori por el impago de un préstamo que avalaron tus padres, ¿vale? Esto hay que fijarse, hay que preguntar a los clientes, oye, ¿habéis avalado a alguien? ¿Cómo está ese préstamo? Etcétera, ¿vale? Y luego hay inmuebles que pudieran tener o un lucro o una depreciación sobrevenida. La típica parcela solar rústico o urbano cerca de una zona en expansión urbanística o cerca de un lugar que va a necesitar utilización pública o línea de costas, ¿vale? La línea de costas, en España hay millones de inmuebles rozando la línea de costas marítimo-terrestre y que a veces quedan fuera porque la costa cambia. Entonces, ¿qué ocurre? Se adjudica a uno de los hijos una propiedad en un sitio con riesgo y después dicen, no, es que ahora la Confederación Hidrográfica del Tajo ha decidido ampliar la zona de protección y resulta que tú tenías ahí un chalet que estaba en una zona bien y resulta que ahora, pues por un cambio de la Confederación Hidrográfica o por el Ministerio de Obras Públicas, porque pasa ahí una línea de ferroviaria o por lo que sea, pues se ha depreciado mucho. Tener esto en cuenta porque esos inmuebles que a priori pueden parecer que no son singulares, pues tienen un riesgo por cambio de legislación. Los inmuebles que están ocupados, ¿vale? A veces hay un inmueble de la herencia que tiene un ocupa o un inquilino que está en impago y que está en situación de vulnerabilidad y eso, pues claro, tiene su depreciación, una expropiación también,
¿vale? Y por mí yo ya lo dejaría, que estoy casi una hora y estaréis un poquito cansados de escucharme, y daros las gracias a todos y si queréis pues me hacéis preguntas. Muchas gracias, Abel. Se han llegado unas cuantas de preguntas que nos han llegado por el chat. O sea, cualquier pregunta que queráis hacer nos la podéis transmitir por el chat, que la vamos a resolver ahora. Voy con la primera, que es de Diego. Y Diego te quiere preguntar lo siguiente. Dice, buenas tardes. ¿Puede una sociedad ser heredera de una herencia y que se refleje así en el testamento? Sí, sí, sí lo puede ser, y además no solo una sociedad, sino cualquier otro tipo de sociedad civil o mercantil, ¿vale? Muy habitual las ONGs, muy habitual también congregaciones de orden religioso, fundaciones, sí, sí, lo pueden ser. No están sujetas al impuesto de sucesiones, las sociedades estarían sujetas al impuesto de sociedades, tendrían que tributar por ello, pero sí, 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 pueden ser. Claro, y de hecho lo son, en muchos casos. Muchas gracias. Continúo con la siguiente pregunta. Bueno, son 3 preguntas en uno. Voy a decir las 3 y si quieres te lo vuelvo a repetir, ¿vale? Ya me dices. Vale. Comienzo. ¿Cómo es la parte fiscal en una herencia de sociedad en la que se han concentrado los activos? ¿Es mejor vía participaciones o vía activos individualmente? ¿Recomiendas eso? ¿Sigo? Sí, 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 sí. ¿Recomiendas eso de concentrarlo todo en una sociedad? Vale, son las 3 preguntas ya, ¿no? Bien, Sí, ¿necesitas que repita alguna? no. Es habitual, como he dicho en la presentación, que estas situaciones, en mi opinión, esto es una opinión personal, ¿vale? Las sociedades que concentran patrimonios familiares, en mi opinión, se abusa de ellas. Yo les veo toda la lógica cuando la intención inequívoca de la familia sea perpetuar, aumentar el patrimonio familiar intergeneracional, ¿vale? Y estos casos son muy pocos, es decir, las típicas familias muy adineradas o propietarias de negocios con solera, por decir algo, ¿vale? Que lo tienen claro, ¿no? Pues ya desde 1800 no sé qué, pues vale, bien, perfecto. Se quiere mantener la empresa porque precisamente mantener el patrimonio les hace a todos un beneficio. Pero la realidad es que por el cortoplacismo de la fiscalidad, muchas veces sin tener en cuenta la futura sucesión, porque aquí nos morimos todos, ¿vale? Pues se va acumulando patrimonio en sociedades que quedan totalmente amortizados. Es decir, si unos padres compran 3 inmuebles, en uno en el que viven, el apartamento también lo meten en una sociedad y otro inmueble para alquilar, y lo meten en una sociedad, y luego tienen 2 hijos, heredarán la sociedad. Si luego cada uno quiere sacar de esas sociedades, de esos inmuebles, va a tener que hacer una reducción de capital. Y eso afecta mucho en IRPF. Y es carísimo. Y entonces nos encontramos que sí, que vale, que bien, que el impuesto de sucesiones me ha costado casi 0, porque en la Comunidad de Madrid y en otras está muy bonificado, pero, ostras, todos esos beneficios fiscales que obtuvieron los padres durante la tenencia de esos inmuebles y la explotación de esos inmuebles, luego va a tener un coste que en muchas ocasiones los hijos no tienen ni idea hasta que se lo decimos los abogados o el asesor fiscal. Entonces, yo no es que aconseje o no aconseje, yo lo que aconsejo es hacer los números y que se sepa. Hace muy poco, unos padres que tienen un patrimonio importante, pues bueno, por presión de los 3 hijos, 2 hijas y un hijo, pues un inmueble lo vamos a sacar, tiene una sociedad, lo vamos a sacar y os damos a uno, ya estaban viviendo en los inmuebles y decían, bueno, es que claro, vivimos en los inmuebles y tal, y nos gustaría cada uno tener nuestro inmueble que fuera nuestro
Lógico, los padres le dicen, bien, está bien, vamos a sacarlos de la sociedad. Cuando les hice los cálculos fiscales de lo que costaba, a tomar por saco la donación. Ya no hay donación, ya no hay nada. ¿Por qué? Porque era tremendo el coste fiscal. ¿Sabes que esto no lo sabíamos? Digo, ya, pero es que somos muy sofisticados a la hora de crear sociedades, como si pensáramos que todos somos de la familia Alba, perdona por mi sarcasmo, pero es que hay un heredero que casi nunca lo nombramos, y es la agencia tributaria. Ya está ahí, ¿eh? No sé si ha respondido suficientemente. Muchas gracias, Abel. Respecto a la pregunta que hemos resuelto anterior de Diego, nos ha vuelto a escribir y dice, mi pregunta era más relacionada con una sociedad familiar que se interponga para evitar el pago del impuesto de sucesiones. Bueno, el impuesto de sucesiones hay mucho amarillismo periodístico con este impuesto, ¿vale? Es un impuesto cedido a las comunidades autónomas, es el impuesto más ideologizado que hay y realmente no tiene tanta repercusión como la gente dice, ¿vale? Es un impuesto que las fuerzas progresistas encarecen, las fuerzas políticas conservadoras pues abaratan a casi cero, en la Comunidad de Madrid prácticamente es cero y no debe de ser una motivación, porque incluso las comunidades autónomas, como ahora son Cataluña y Asturias, yo hago herencias en toda España, ¿vale? Cataluña y Asturias son más caras en el impuesto de sucesiones por su gobierno, su línea política, tampoco son expropiatorias, ¿vale? Sí que son caras entre colaterales, pero casi todas las comunidades, ¿vale? Pero de padres a hijos no hay que exagerar, ¿vale? Yo creo que no debe de guiar la fiscalidad, la concentración del patrimonio familiar en sociedades y que nos debemos de centrar en la división real, en lo que queremos, porque estamos obligando a los hijos y a los nietos a un proindiviso y puede que no quieran ellos y puede que genere problemas porque tienen que haber acuerdos societarios por mayorías. ¿Qué pasa si tengo dos hijos al 50%? Pueden bloquear los acuerdos. O el ejemplo que hemos dicho, 3 hijos, 2 contra 1. Ostras, cuidado, ¿eh? El tema fiscal no lo aconsejo. No aconsejo guiar la ordenación del patrimonio por cuestiones fiscales. Si no se tiene clara la futura sucesión. Porque, en mi opinión, lo que veo, yo veo muchas lágrimas de mucha gente amargadísima por la herencia. Entonces la tienen que recibir como si ven que sus hijos discuten por ella. Y no, es decir, no vale la pena. En mi opinión, no vale la pena. Que quizás esté dando una visión más humana que jurídica. Pero es que los temas de herencia son esencialmente emocionales. Luego, técnicamente, eso es un área muy extensa, ¿vale? Muy densa, muy farragosa, pero es esencialmente emocional. Estamos partiendo un patrimonio con las personas de nuestro parentesco, envidias, celos, de todo hay ahí, ¿no? Miedos, agravios comparativos. No sé si he respondido. Muchas gracias, Abel. Continúo con la siguiente pregunta, que es de Javier Díaz. Dice, buenas tardes, Abel. En caso de un usufructo del cónyuge viudo sobre dinero líquido, ¿cómo se materializa en la práctica? ¿Cuál sería el uso que le queda de este? Claro. Mira, increíblemente nuestra ley, nuestro Código Civil, no establece normas de valoración del usufructo. El usufructo, sea vitalicio o temporal, es una figura milenaria, ¿vale? Milenaria y además muy común en cualquier cultura, pero bueno, en la nuestra, derecho romano, es milenaria, ¿vale? Es un concepto
que se ha generado para sociedades agrarias y ganaderas. El usufructo estaba pensado para el sustento del usufructuario, las manzanas del manzano, las naranjas del naranjo, la leche y la lana de la oveja, la piel de la vaca, los terneros de la vaca, los corderos de la oveja, ¿vale? El fruto. Nuestra sociedad moderna, ya ha entrado el siglo XX y sobre todo ahora en el siglo XXI, eso es minoritarísimo porque apenas un 1% de la población vive del sector agrario. El 99% de la población de un país desarrollado vivimos de cualquier otra cosa menos del campo y de la ganadería. Entonces, la adaptación ha sido pues, los frutos civiles, las rentas de los inmuebles arrendados y los dividendos de las sociedades y los intereses del capital que está sujeto a un plazo fijo, una imposición retribuida. Vamos a ver. Vale. Entonces, nuestra ley no establece cómo se valora el valor del usufructo. Lo establece una ley fiscal. La ley del impuesto sobre el ITP y AJD de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que allí regula cómo se valora fiscalmente el usufructo vitalicio. Efectos prácticos es la edad de 89, o sea, menos la edad que tiene el usufructuario. Una persona que tiene 69 años, 89 menos 69, hay una diferencia de 20, su usufructo vale un 20%. Pero es una norma fiscal que se aplica en la práctica, incluso por juzgados, para capitalizar, conmutar, capitalización es la conmutación del valor del usufructo en bienes tangibles de pleno dominio de ese dinero. ¿Vale? Claro, estamos regulando, aplicando una norma fiscal sin ser Dios o dioses, yo soy agnóstico, ¿vale? No sabemos la edad de fallecimiento de nadie. Entonces, tú puedes encontrar una persona con 69 años que dice la ley fiscal y decimos que vale un 20% su usufructo. Pero es que resulta que esta persona de 69 años es un corredor de fondo y participa todos los años en una maratón. Este tío va a vivir 100 años, ¿vale? O tenemos una persona con una salud ya muy débil, claro. Pero bueno, es una norma actuarial del impuesto de transmisiones patrimoniales. Y es muy importante facultar a los herederos en el testamento a conmutar ese usufructo en dinero o en bienes en pleno dominio. Porque si no, vamos a juzgado o a un contador partido efectivo. A veces es complejo encajar esto, pero es una realidad, ¿eh? No es una realidad. La siguiente pregunta es de María Mercedes. Dice, ¿qué habría que hacer si en una vivienda heredada un heredero quiere vender y el resto no? Bueno, una demanda de extinción de condominio, pues pueden hacer dos cosas. Una demanda de división de cosa común o extinción de condominio, que lo que hace es acabar en subasta. Subasta voluntaria, son diferentes, las que ahora uno aplica de condiciones de la subasta y acaba subastándose. Bueno, la verdad es que la mayoría de veces se evita la subasta porque en el último momento dice estamos idiotas, no vamos a perder la casa por 4 euros, ¿vale? Aunque se limitan las demandas en las subastas voluntarias, en la aplica, se puede no aceptar ofertas o pujas inferiores a X%, a lo mejor del 70%, del 80%. U otra solución muy habitual y que a nosotros nos gusta mucho, porque es que hay muchos herederos que el proceso de solucionar estos problemas es largo emocionalmente. Hay hermanos que están sufriendo esta situación durante una década. No, es que mira, mi hermano se metió en la casa de mis padres y ni paga el alquiler, ni paga nada, y dice que no lo vende. ¿Por qué? Porque no le da la gana. Y yo, joroba, ya estoy aquí. Y a lo mejor lo ha aguantado eso 10 años. 10 años o 5 o los que sean, ¿no? Y aún así le apura demandar a su hermano. Es que no quiero denunciar. Ya sabéis que la gente, el cliente, confunde denuncia con demanda. No, que no quiero denunciar a mi hermano y luego los juzgados que van con mucho retraso y que acaben subasta. Oiga, venda el proindiviso. Ya está. Y hay empresas e inversores que compran proindivisos. ¿Qué ocurre? Que cuando tú tienes el conflicto con tu hermano, tú le chuleas.
Dice, yo vivo aquí, no le doy nada, o a mi hermana, ¿vale? Da igual. Vivo aquí con mi marido, mi mujer, mis hijos y tal. En Río de Janeiro. Te tiene esto es una opinión pero la veo todos los días. ¿Vale? Pues sabe que no vas a tener valor para demandarlo y se está aprovechando de ti. ¿Qué ocurre? Que tú vendes ese por indiviso a una sociedad, a un inversor, que tiene todo el derecho. El comunero tiene el plazo de 8 días para retractar. La mayoría de veces ni se enteran y te llaman a puerto un día, inversor SL, y te dicen, soy inversor SL, he comprado la mitad de su hermano. Hostia, en ese momento el otro dice, ¿cómo? Sí, 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 y que le voy a subastar la casa como no me la compre, la mitad. O la vendemos y nos partimos el dinero. Amigo, cambia las tornas enseguida. En una semana ya acuerdo. ¿Vale? Es una buena fórmula también de decir, o avisar para no hacerlo sin avisar. Es decir, te digo que voy a vender a esta SL esto, por tanto, o me das la mitad o se lo vendo. Punto, se ha acabado. Y ahí, pues, si hay algún temerario, pues dice, pues me da igual, pues ya veremos. Así está. Muchas gracias, Abel. Ahora nos comentan un caso personal. Dice, somos 2 hermanos, actualmente mi hermano vive con mi madre, una mujer mayor, es decir, somos 2 herederos. El día que fallezca mi madre, seríamos herederos de ese piso, pero mi hermano no tiene dinero para comprarse otro inmueble. ¿Cómo se haría con la repartición de ese piso? Como he dicho al principio de la presentación, es que tenemos que decirnos la verdad y reconocer la verdad, la realidad. Es un acuerdo. Y si no hay posibilidades de cumplir, ese acuerdo no querrá nunca cerrarlo su hermano. Y obligará a aceptar la herencia y, una vez aceptada, presentar demanda de extinción de condominio, igual que la pregunta anterior que nos ha hecho la compañera. Acabará en subasta. ¿Qué puede hacer qué veo yo? ¿Vale? Un patrones que veo de comportamiento. Normalmente, que me perdone los que no sean así, ¿vale? Pero es un patrón muy habitual que el hijo o hija que convive con los padres mayores y que está en una situación de desempleo, de necesidad voluntaria o porque no es inevitable con las características de la persona, pues que tienen actitudes victimistas con los padres, ¿no? Y es que fíjate tú, cuando tú te mueras, ¿qué va a ser de mí? Porque mi hermano me pedirá la mitad y yo no tengo para pagar y me tirará a la calle y no sé qué y no sé cuánto. Entonces yo en estos casos advierto, digo, oye, deja esto claro. Deja esto claro. Pues si no te puedes encontrar con que le hayan calentado la cabeza a tu madre o a tu padre y te dejen la legítima estricta por proteger o a un fideicomiso, no se van a calentar tanto la cabeza, porque a lo mejor dice, bueno, vale, bien, le han beneficiado a mi hermano, pero han hecho un fideicomiso a favor mío o a favor de mis hijos, ¿vale? No lo voy a disfrutar yo en vida, pero por lo menos no se lo quedará todo él por la cara, ¿no? Es un tema muy habitual, ha hecho bien en preguntarlo, estate atento de la situación y podéis hacer una donación en vida para garantizarte tu mitad o la que tú crees que es tu mitad, porque el patrimonio es de los vivos, no de los herederos, de los padres mientras viven. Pero bueno, si hacéis una donación en vida con reserva de usufructo de un vitalicio de la donante, que es la madre, tú te garantizas que ese 50% ya no te lo van a restar o a quitar en el testamento de tu madre. Es un tema muy personal, pero me has pedido opinión y yo te doy mi opinión. Muchas gracias, Abel. La siguiente pregunta dice, respecto a lo de las cargas sobrevenidas en los inmuebles, por ejemplo, ¿se podría hacer alguna mención en el testamento sobre ello? ¿Cómo se podría resolver esa hipoteca? Pues sí, sí que se podría, porque hay legados modales. Están los legados condicionales y los legados modales.
los legados, o sea, cuando ponemos una condición, eso lo entiende todo el mundo. Los modales son más bien a cosas que pudieran suceder. ¿De acuerdo? Entonces, claro, podemos preverlo. En el caso de que lo que sea sucediere, se generará un derecho de crédito frente al resto de herederos. Por ejemplo, oye, mi parcela está muy cerca de las vías del tren, resulta que pues, me van a tirar la casa porque han decidido que me la va a tirar el ministerio. Me quedo sin casa. Aquí en el testamento decían los papás que si hubiera este tipo, porque sabíamos que estaba en la vía cerca, pasaba esto, pues que me compensaríais en el futuro. No sé, se puede ser no ya tanto creativo, sino riguroso. Muchas gracias, Abel. Creo, si no me equivoco, creo que vamos ya con la última pregunta, que es de Isabel, y nos dice, ¿es posible legar el usufructo de unos bienes a la viuda, pero condicionado? Por ejemplo, condicionarlo a que no vuelva a contraer matrimonio o condicionarlo a que solo puede... Esa es nula. Esa condición Vale. es nula. Y la La de siguiente no es contraer matrimonio es nula. que solo puede usar esos inmuebles para vivir en ellos, pero no pueda ponerlos en alquiler, ya que en ese Vale, caso el tentador querría que los rendimientos fueran para los hijos. vale, entonces legamos, en vez de, muy buena pregunta, imponer el Código Civil es totalmente contrario a los derechos fundamentales, es decir, ¿vale? Si afecta a la legítima, si afecta a la libre disposición, cada uno pone, pero bueno, en principio eso es nulo. Lo otro sí que es muy bueno. Yo uso mucho la figura del derecho real de habitación. Porque una cosa es querer que vivan en la vivienda y otra es querer que la alquilen. Efectivamente, muy buena pregunta. Lego a mi viuda el derecho de habitación, que es el derecho a habitar, no es el derecho a un dormitorio, ¿vale? Todos los clientes hay que explicárselo porque no entienden que es derecho a un dormitorio. No, el derecho a habitación es el derecho a habitar, ¿vale? A usar una vivienda para establecer el domicilio y la residencia habitual. Solo se puede tener el derecho de habitación de una vivienda, no de dos, porque la segunda ya no sería vivienda habitual, ¿vale? Pero sí, muy bueno, sí se puede, pero lego a mi esposa o a mi esposo el derecho real de habitación y, por tanto, la nuda propiedad a mis herederos. Se extinguirá al momento de fallecer ese derecho real de habitación, que es como el usufructo, pero sin el derecho a obtener los frutos civiles. Así es. Muchas gracias. Yo había dicho que es la última, pero no es la última. Hay una más, que es de Elena de la Plaza. Es una pregunta larga. Voy a ir despacio. ¿Necesitas que repita algo o me interrumpes? Dice, buenas tardes. Tengo una pregunta algo complicada. En caso de existencia de activos singulares y varios herederos, cuando no se ponen de acuerdo por la partición convencional, pero está a punto de expirar el plazo para presentar el impuesto de sucesiones y la plusvalía municipal, ¿cómo deben proceder en el caso de la plusvalía municipal? ¿Deben todos los herederos presentar la plusvalía municipal para que no se pase el plazo y posteriormente, perdona que voy a bajar que no puedo seguir leyendo, y posteriormente, si en la partición alguno de ellos no se adjudica inmuebles, deberá solicitar la devolución del importe pagado en la plusvalía? ¿Qué solución tienen? Mala solución. Yo te digo lo que yo hago, lo que nosotros hacemos. Nosotros ad cautelam, bueno, vamos a ver. Si es una simple demora porque no hay un consenso aún, pero bueno, puede llegarse a un consenso, es una situación. Yo actuaría por cautela haciendo presentación, no autoliquidación al ayuntamiento y esperar a ver qué me liquida el ayuntamiento por plusvalía. Si, por ejemplo, en un testamento, en una sucesión, hay 4 hijos, 4 herederos, yo presento mi presentación, digo, sobre este inmueble, el IBI y tal, el testamento, y yo me espero a que me liquide la administración. Oye, me liquida por un 25%, como somos 4, pues yo pago mi 25%, ad cautela. Ya está. Si después me adjudico el 100%, yo liquidé. Ahí no va a haber sanción por extemporaneidad, va a haber
posiblemente no habrá intereses tributarios, pero no habrá sanción por extemporaneidad. Pero si la situación es que vamos a llegar a los juzgados, pues oye, pues pedimos la suspensión del plazo de todos los impuestos, sucesiones y plusvalías. A mí me gusta a cautelan ponerlo en conocimiento del ayuntamiento y del impuesto de sucesiones liquidarlo, porque como está tan bonificado en la mayoría de comunidades autónomas, bueno, ya serán luego complementarias, porque va a valorar, el inventario va a cambiar de valores, los tasadores pueden ofrecer, arrojar otros valores, pero sí, eso es lo que haría yo, es lo que hacemos realmente en el despacho. Muchas gracias, Abel. Esta ya sí que era la última pregunta. Con esta pregunta ya terminamos la jornada. No hay más preguntas, pero sí decirte que han llegado muchos mensajes dando las gracias por la ponencia. Vale, pues gracias por escucharme y os deseo a todos suerte. Es un sector, es un área del derecho preciosa para mí. Así que espero que os vaya muy bien. Muchísimas gracias, Abel. Hasta pronto. Hasta luego.